del derecho. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que ha pasado hoy día con la Fiscalía? Bueno, está jugando el mismo juego que hizo con Martín Vizcarra. Como ya es insostenible los cuestionamientos que se ciernen sobre ella de inacción que ya linda con el encubrimiento, ha aperturado una investigación, pero inmediatamente ha suspendido la ejecución de la misma hasta que termine su mandato. Eso no es más que darle tiempo al investigado a que desaparezca todo tipo de pruebas, porque según la Constitución no hay ningún impedimento que él pueda ser indagado, investigado. Es más, todo aquello en relación a lo que ha ocurrido en la centralita de Garratea, así le llamo yo, la centralita de Breña, de Pedro Castillo, tenga que ser investigado ahora. Es decir, vamos por levantamiento del secreto de las comunicaciones de todas las personas que pudieron estar ahí, impacto de celdas en las antenas operadoras de todos los que pudieron estar ahí, las declaraciones, indagar los vehículos que han ingresado, que han salido. Es decir, hay tanta información hoy que de esperar hasta fin de su mandato sería simplemente encubrir esta investigación. Y esa interpretación de la Fiscalía de que ellos no pueden investigar al gobernante. Es falso. En ese extremo, la Fiscal de la Nación está incurriendo en el delito de prevaricato y va a terminar presa, porque no hay ningún artículo ni en el Código Procesal Penal, que hoy nos obliga a todos a usar el sistema acusatorio, ni en la Constitución, algún impedimento para la indagatoria. Lo que no se puede hacer con el presidente es acusarlo, pero perfectamente un hecho que es el resultado de una noticia criminal debe ser investigado ahora. Lo que está haciendo Zoraida Ábalos es poner de rodillas nuevamente al Ministerio Público como un órgano constitucionalmente autónomo que persigue el delito a favor, ¿no?, del gobierno de turno. Lo hizo con Martín Vizcarra. Recordarán ustedes que en la investigación que se le abrió ya a la fuerza, es una reedición de la impunidad. Así es, pero no hay un artículo en la Constitución ni en el Código Procesal Penal que a ella le faculte tomar esta decisión. Lo que está haciendo es ella, a título personal, como Zoraida Ábalos, encubrir a Pedro Castillo, encubrir a este gobierno comunista, encubrir a este gobierno que utiliza la inteligencia y el aparato estatal, por ejemplo, para perseguir a personas como yo, como el señor Eddie Villarroel, que estamos cuestionando nada más y nada menos que a Guido Bellido, a Guillermo Bermejo y a Vladimir Cerrón en una investigación por terrorismo, en la cual se acude como testigos, pero resulta que al final la persona que orquestó por completo el hecho de llevar al señor Eddie Villarroel a un sauna para que compren su testimonio, resulta que es un agente de inteligencia en ejercicio de sus funciones que hasta el día de hoy cobra un sueldo. Esa, además, es una causal de vacancia que debería dar lugar ya a que el Congreso tome la decisión y, por otro lado, yo sí discrepo que Pedro Castillo pueda permanecer un segundo más. Su permanencia en el gobierno es un riesgo para el Perú. Daniel, la Contraloría, ¿está haciendo su trabajo? Has tocado un punto, Fernán, que la Contraloría da pena. O sea, honestamente, todas las esperanzas del país estaban y todos en algún momento apostamos y dimos las facilidades para que la Contraloría se fortalezca. Se le dieron las herramientas para que pueda intervenir en paralelo, pero el señor Nelson Chac no hace absolutamente nada. Entonces, si el órgano encargado de controlar la corrupción es un órgano absolutamente pasivo, que pasa de incógnito permanentemente, que no tiene presencia, no tiene autoridad, el desarrollo de la corrupción en el país es increscento. O sea, no va a parar la corrupción con una Contraloría como la que tenemos. En algún momento yo he pensado que realmente la figura de un contralor en el Perú tiene que ser algo muy parecido a lo que es el Procurador General en Estados Unidos, que eres parte del Ministerio Público, o sea, eres un funcionario del Ministerio Público y a la vez eres contralor, o sea, que tienes ambas facultades a la mano y eres el hombre más poderoso en Estados Unidos. El hombre más poderoso en Estados Unidos que el presidente de la República es el Procurador General de la República en Estados Unidos. Nosotros tenemos que llegar a una figura de esa naturaleza. Ahorita, Fernán, por ejemplo, estamos hablando de actos de corrupción, ¿no es cierto? Hay un festín con todas las cuotas del supuesto riquísimo Mar de Grau, en las que está el señor Dyer, uno de ellos, llevándoselas en paila, por ejemplo, la cuota de atún, la cuota de anchoveta, pero la cuota de atún se las estamos regalando a los ecuatorianos gratuitamente.
O sea, el 60% de la cuota de atún peruana, alimento para el pueblo peruano. El Perú en la década del 60 era el principal exportador de conservas de atún en el mundo. El Tuna Clipper, la compañía americana, a ti yo sé que no te gustan estas cosas, decidió de que no era bueno que una empresa peruana tenga esa importancia y se encargaron, con todas las manipulaciones que hay en la política peruana, de modificar las normas, quitarle la facultad al atunero peruano de pescar el atún peruano para entregárselo a la flota extranjera, y desapareció. Éramos los principales exportadores mundiales de atún en la década del 60. Sí, Daniel, pero también es cierto que los atuneros peruanos terminaron en el Ecuador porque el gobierno militar destruyó la industria pesquera peruana. Hubo un momento así, hubo un momento sí en la década del 70, pero ya en la década del 70 los atuneros habían sobrevivido, más no las fábricas atuneras. O sea, el reclamo que estoy haciendo yo es la producción de atún para consumo humano directo, que no tenemos que darle al pueblo, fue destruida de la década del 60 al 70. El día de hoy, el gobierno nacionalista, o llámalo como quiera, de Perú, les pone un impuesto de 30% al atún que pescan los ecuatorianos, que tienen obligación de entregar al Perú, pero los grava con el 30% de impuesto a la renta. O sea, estamos caminando, yo no sé hacia dónde ya realmente. O sea, tú no pensarías que un gobierno de izquierda, no sé cómo denominarlo... ¿Te sientes decepcionado de lo que pareció una promesa electoral? Absolutamente. Cuando fuiste a Palacio, ¿tú sentías que podías ayudar? Honestamente sí. O sea, yo sentí una receptividad en el presidente de la República que me sorprendió. O sea, realmente me oyó con total apertura. Yo, sabes que no me mido, dije las cosas como las tengo que decir. Y a pesar de eso, el hombre se sintió satisfecho. Yo sentí que el hombre se sintió satisfecho. Además, nos fuimos, nos despedimos, nos dimos la mano. Nunca más. Bueno, Dios sabe por qué hace las cosas. Sí. Pero bueno, para ti ha sido mejor darte cuenta ahora y no dar el paso de sumarte a un proyecto que puede ser un proyecto que Jenny desde hace mucho tiempo ve como un proyecto peligroso. Yo quiero saludar a Daniela Bugatás, que deslinde con este gobierno corrupto, con un Pedro Castillo mentiroso, con un Pedro Castillo que utiliza todo el aparato estatal para blindarse. Es hora ya que todos los políticos que en algún momento quisieron darle su confianza, pretendieron encontrar en él la posibilidad de cumplir alguna de sus promesas, deslinden, se divorcien con él, encuentra un político que esté limpio. No, pero señores, los políticos, pero son los políticos los que en este momento están sosteniendo a un presidente corrupto, a un presidente vinculado al terrorismo, a un presidente vinculado al narcotráfico. Como tú estás diciendo en este programa, que tú estás absoluto y totalmente desencantado de lo que pudo ser una posibilidad en la que creíste, es un acto de honestidad. Eso es bueno. Eso es bueno, lo está celebrando Jenny. Jenny está peleando. El Perú se va a salvar no porque haya unos buenos, entre comillas, sobre otros malos, sino porque todos los buenos que piensan diferente lleguen a la conclusión de que necesitamos cambiar las cosas. Porque lamentablemente, así como estamos, es muy difícil que esas cosas cambien. Así es. Y mira, prueba de ello es el reportaje que ustedes han mostrado. Samuel Dyer, ¿no?, se supone que debería ser una de las personas más preocupadas por el rumbo del país. Pero lo que pasa es que están haciendo grandes negocios. Por eso es que no encuentras a las empresas protestando, no encuentras a las empresas preocupadas por la democracia, por defender esta economía de libre mercado. Están ganando tanto ahora sin control, como lo hemos visto, ¿no?, que ahí están sentados con Pedro Castillo. ¿Por qué no elevan su voz? ¿Por qué no se preocupan por la democracia? Porque claro, ellos están gozando de la mamadera del Estado mejor que nunca. Yo cuestiono totalmente. A mí me da vergüenza ver a Samuel Dyer una vez más, Jenny, ¿no?, en ese camino, cuando el país en este momento lo que necesita es que todos, empresarios, políticos, ciudadanos de pie, se pongan, ¿no?, la camiseta del Perú y luchen por salvarlo de las manos del terrorismo. Yo tengo una experiencia contigo, Fernando. O sea, yo recuerdo cuando nos tocó el encargo de ponernos de acuerdo para el debate de Ollanta con Keiko. Yo dije, con este señor
no la hago ni de vainas. O sea, yo dije la verdad, honestamente. Como siempre. Yo con Fernán, Mica, pero se llegó a un acuerdo. O sea, se llegó a un acuerdo. O sea, en la política uno va aprendiendo, y son hechos donde uno aprende, y vas aprendiendo que la necesidad de que ahora tiene que haber un acuerdo. Pero ¿cómo puedes tener un acuerdo tú con gente como la que hay ahorita en Avanza País o como la gente que hay en Renovación, que ya están, desde mi punto de vista, completamente fuera de juego? O sea, hay posturas que ya no son ni siquiera democráticas ni siquiera cercanas a la democracia. Entonces, ¿cómo separas la paja del trigo? Para llegar a entendimientos como los que tú dices, como los que sé que se puede llegar. Se puede llegar a entendimientos con posiciones extremas, se puede, si ha llegado, he llegado, lo he hecho, lo he vivido. Pero ya con posiciones fuera de camino, por decirlo de una manera, como las que hay en Avanza País o en Renovación Popular o en la misma Fuerza Popular, el tema vamos a llegar a un acuerdo de hacer un corte comercial y después regresamos. Todos los políticos que hasta el día de hoy han visitado a Pedro Castillo deslinden. No pueden seguir traicionando al Perú porque se ha hecho evidente que el señor Pedro Castillo no gobierna para los peruanos, gobierna para favorecer al narcotráfico, al terrorismo, a la corrupción. Para mí Pedro Castillo es un corrupto y esa investigación de la centralita de Breña tendría que haberse dado de manera inmediata, porque dejo constancia el día de hoy. Zoraida Ábalos está prevaricando, está encubriendo directamente a Pedro Castillo para que desaparezcan las pruebas en todo este tiempo. Si se diera una vacancia inmediatamente, esa investigación se daría también de manera inmediata e incluso se le podría pedir la prisión preventiva. Daniel, la vacancia para ti es una opción simple, una opción compleja. ¿Cómo lo ves tú? No, yo lo veo muy complicado. Llegar a la conclusión de que es corrupto por las acusaciones que tienen implican no tomar en consideración ninguna valoración de presunción de inocencia. No, simplemente ya te acuso, eres de un delincuente y por lo tanto te vaco y te vas a tu casa. Es lo que eso tampoco, ¿no? eso tampoco es, creo yo, mientras no haya una demostración clara o mientras el señor no salga y dé su versión, por lo menos que dé su versión, yo creo que eso no facilita. Aquí hay un quiebre. O quebramos la institucionalidad, o como me decía un amigo fujimorista, o quebramos el país. Lo que sería bueno hubiera sido que Pedro Castillo, su abogado, fueran al Congreso a dar una explicación. Definitivamente, o no necesariamente ir al Congreso, que salga y que dé unas declaraciones abiertas al público de qué cosa es lo que ha pasado en la casa de Breña, qué cosa es lo que ha pasado con el señor de esa compañía Heaven, qué cosa es lo que ha pasado con las visitas de la señora Carelín y qué cosa es lo que ha pasado con la señora de las visitas Barrera, qué cosa ha pasado con la visita del señor Dyer, que ha ido a hacer Dyer, más cuota de pesca probablemente, habrá que chequear cuántas cuotas de pesca le han dado. Pero reconoces que es grave que el Ministerio Público haya determinado que hay mérito para investigar. Más grave que el Ministerio Público me parece la inacción de la Contraloría General de la República, y más grave es la inacción del Ministerio Público frente a Petroperú. O sea, Petroperú está demostrado de que hace una operación falsa de 74 millones de dólares, simplemente ya la anulo. ¿Y qué ha pasado con los 5.000 millones de dólares que han comprado? ¿Cómo los han comprado? ¿Igual con licitaciones hechas para amigos? ¿Cómo se trabajan? ¿Dónde están los documentos? Nadie sabe qué cosa es lo que compra, qué no compra y a cómo compra Petroperú. Fernando. Y no le interesa. Tú nos has hablado de cuotas de pesca, nos has hablado de Petroperú, nos has hablado de todos estos escándalos, pero como nunca antes debes coincidir en que todos llegan a Palacio. Todo llega a Palacio. O sea, el que tiene que deslindar en primer lugar y darle la certeza a la población es el presidente Castillo. Y si no es capaz de darle la certeza a la población, un discurso que sea convincente, claro, transparente, documentado, que tenga con qué ocurrió, cuándo no ocurrió. Si no puede hacer eso, entonces la vacancia es una opción. Yo creo que la vacancia es el camino que no quieres, pero que entiendes que es
ineludible. Mira, es la ruptura del sistema de la institucionalidad democrática del país. Pero la Constitución permite la vacancia. Así es, Sí, es constitucional. o sea, gracias al Tribunal Constitucional tú puedes vacar al presidente por comerse un plátano. O sea, Fernán, pero literalmente. la presunción de inocencia, la presunción de inocencia de Pedro Castillo se ha roto con los videos en los cuales hemos visto cómo él claramente acude a un lugar donde se reúne con empresarios, donde su familia utiliza los vehículos de empresas que ganan contratos. Eso se llama corrupción. Pedro Castillo es un corrupto y no sale a responder, no sale a esclarecer, porque no tiene forma en cómo justificar que un presidente de la República acuda a un lugar que no es palacio a reunirse con personas donde claramente se demuestra con los videos que han ingresado a esta casa y que luego ganan contratos con el Estado. Eso se llama corrupción. Entonces, no se puede de ninguna manera pretender justificarlo, pretender respetarle su presunción de inocencia, si él mismo con esos videos simplemente ha quedado expuesto ante el país. Terminando, Jenny, muchísimas gracias por venir. Daniel, muchísimas gracias por venir. Coincidimos. Te felicito por tu nuevo programa. Muchas gracias. No es mío. Me da pena por Beto porque... No es mío. Estoy aquí simplemente cuidando la trinchera. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Lo importante son las coincidencias. Nosotros nos despedimos hasta mañana y damos el paso a Aldo Mariátegui y después Combaters. Muchas gracias. Hasta mañana.